Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos al Consultorio de la Buena Vida. El día de hoy vamos a hablar sobre enfermedad y salud respiratoria, vamos a hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad bastante discapacitante que se presenta en las personas adultas, generalmente como consecuencia de los humos de combustión, y entre ellas la primera causa es el tabaquismo, la contaminación ambiental. Vivir en un país pobre, ¿no? Son factores de riesgo muy importantes para desarrollar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La primera causa, la más directa, es el consumo de cigarrillo, el tabaquismo, ya sea porque fumamos el tabaco o porque lo inhalemos, pero básicamente por el humo del cigarrillo. Tanto fumadores activos como los pasivos son los más propensos a desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que cobra la vida de más o menos 3 millones de personas cada año, es decir, el 5% de toda la carga de mortalidad por enfermedades en el mundo la ocupa la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y lo más importante es que el 90% de estas personas que mueren cada año como consecuencia de la enfermedad pulmonar obstructiva, la mayoría de ellas son consumidores de tabaco, son fumadores, y la mayor parte, este 90%, viven en países de bajos o de medianos ingresos, es decir, países pobres. Ese es el gran problema. Vamos a hablar también acerca de los diferentes métodos que hay. Si ya sabemos que el tabaco hace tanto daño a la salud, ¿por qué no lo dejamos? Porque la verdad es que es difícil, porque es un hábito, pues, es una adicción. No, más que un hábito, es una adicción. Entonces, dejar adicciones, primero, obliga a que la persona tome conciencia de que tiene una adicción, y segundo, que tenga la posibilidad de querer dejar de consumir el producto adictivo, ¿no? Y que tenga la posibilidad de saber que lo va a lograr. Con estas tres condiciones ya podríamos hablar de que tenemos gran parte de la tarea hecha para tener un buen pronóstico. Existen muchísimos métodos, y eso es de lo que vamos a hablar también en el programa el día de hoy. Existen muchísimos métodos para dejar de fumar. ¿Cuál es el que mejor funciona? Vamos a hablar de los chicles, vamos a hablar de los parches de nicotina, vamos a hablar de los medicamentos que pueden existir, de las diferentes terapias de modificación cognitiva o cognitivo-conductuales, en fin, vamos a hablar del láser, del famoso láser, que hasta ahora yo no he encontrado una evidencia sólida que respalde que vaya a dejar de fumar. Por ejemplo, estudios bien controlados, no lo sé, no sé si existan, pero creo que hasta ahora no es muy sólido el hecho de que la terapia láser te va a ayudar a dejar de fumar. De cualquier manera, vamos a poner en vitrina todas las estrategias para dejar de fumar, pero yo particularmente creo, y no es que quiera desanimarlos, que no existe ninguna forma para dejar una adicción, en este caso la del tabaco, que no esté mediada por la propia voluntad. Ya lo decía Nietzsche, lo que te hace triunfar es la voluntad. Así que de eso vamos a conversar, y vamos a hablar también acerca del acondicionamiento físico, el mejoramiento de la capacidad aeróbica en las personas, esas personas que deciden hacer ejercicio y que creen que no tener físico es no poder respirar cuando tienes una sobrecarga de actividad física. De eso vamos a conversar, del acondicionamiento físico a través de la preparación física, cómo empezar de 0 a 1000. De eso vamos a hablar en el programa el día de hoy, ya saben que pueden llamarnos. Nos vamos a una pausa comercial y arrancamos la mañana conversando sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cómo se diagnostica, cuáles son los factores de riesgo, qué complicaciones tiene, de qué manera podríamos trabajar en la prevención, qué vacunas tienen que tener las personas que tienen EPOC, sobre todo las personas que tienen EPOC. De eso vamos a conversar. Bienvenidos al programa, nos vamos a una pausa y venimos con la primera entrevista de la mañana. En los siguientes minutos tengo el enorme gusto de presentar a nuestro primer invitado. Él es un médico neumólogo quien me acompaña esta mañana para hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es el doctor Alfredo Pachas, a quien le damos la más cordial bienvenida al programa. Alfredo, muy buenos días. Hola, bienvenido Pepe. Al Consultorio de la Buena Vida. Muchísimas gracias por acompañarme esta mañana para hablar de una enfermedad que creo que, siendo muy prevalente, muchas veces puede estar subdiagnosticada, sobre todo en un país como el nuestro, en donde hay mucha gente que no tiene la oportunidad de llegar a un médico general, o siquiera a un médico general, o de repente un médico neumólogo, ¿no? Por una cantidad de factores que todos conocemos, pero que creo que sí es muy gravitante el hecho de que es una enfermedad discapacitante que puede presentarse en adultos
inclusive jóvenes, y que tiene formas de prevención, el EPOC, ¿no? Sí, efectivamente. Se calcula que aquí en el Perú más o menos deben haber unas 700.000 a 1.000.000 de personas. Ese es un estimado. Es un estimado porque no existe un estudio. Claro, digamos, han hecho un cálculo matemático, una proyección, y han dicho, bueno, de lo que tenemos acá y de la tendencia del mundo, si esto es lo que tenemos y en el mundo más o menos la prevalencia es tanto, faltan tantos más por diagnosticar. Sí, te cuento cómo hicimos el... A ver. En Colombia, en México, por ejemplo, países muy similares al nuestro, claro. Tanto por el tema andino, y por el tema de tabaco, que no se fuma tanto como en Argentina, como en Uruguay. Ellos tienen un 7 u 8% de su población por arriba de 40 años, es cuando se presenta el EPOC, que tienen esta enfermedad. Entonces, en Perú, más o menos, eso significa esa cantidad que te mencionaba. ¿Cuál es el país de América Latina en donde mayor consumidores de tabaco hay o en donde peor aire se respire? Porque no es solamente el humo del tabaco, es cualquier humo, ¿no? Lo que hace daño del tabaco es el humo de la combustión, principalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el país de América Latina en donde peor aire se respira y que por lo tanto habría más riesgo también de que su población tenga esta condición? La Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas. Santiago me imagino también, ¿no? No tanto, Montevideo también. También. Y en Montevideo se fuma mucho. Ya. Mucho también. Montevideo hicieron el estudio y tenía un 19%, es la tasa más alta de Latinoamérica. En Argentina también se fuma bastante, ¿no? Muchísimo. Ahí no se hizo el estudio, recién están por publicar el estudio de Argentina, pero efectivamente, esas son las ciudades que más tienen. Ahora en Perú no se ve tanto por tabaco, se ve sobre todo por el humo de leña. Nuestras madres que han cocinado durante muchos años con leña, sobre todo en las zonas altoandinas, cuando llegan al consultorio lo primero que uno está pensando es que si viene la señora es por un problema de EPOC, si viene el señor estoy pensando que tiene otro tipo de enfermedad, no tanto EPOC. Claro. Esto que dices me mueve a reflexionar con respecto a otros factores que contaminan el medio ambiente con humos, ¿no? Lima, por ejemplo, caminar por la avenida Bancay, ¿no? Todos los días, un guardia de tránsito que está parado en la avenida Bancay dirigiendo el tránsito, pobres pulmones, ¿no? Efectivamente. Creo que se le convendría más fumar en su casa que dirigir el tránsito en Lima, ¿no? Ahora imagínate México. Yo te cuento, yo tenía un paciente que era taxista y un día me llevó a casa en su taxi. Y luego supe por qué siempre andaba tan mal, y es que su taxi, además, una vez que cerraba las lunas, emitía un tremendo humo ahí adentro, porque era pobre, no lo llevaba a reparar y todo el día lo aspiraba, más cuando bajaba las lunas, imagínate en el centro de Lima. Y esta es la razón por la cual el EPOC es peor en los países pobres. Sí. ¿Qué cosa es EPOC? ¿Es el acrónimo de qué? De enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocido como enfisema. Enfisema. Es la llamada enfermedad de los fumadores. ¿Cuál es la diferencia entre EPOC y bronquitis crónica? La bronquitis crónica es una parte de la EPOC. La EPOC incluye el enfisema y lo que se llama la bronquitis crónica, que básicamente es, los bronquios se inflaman, producen moco, producen disminución del calibre, silba el pecho y además hay una pequeña destrucción de los alveolos. Entonces el pulmón va cambiando en el tiempo. Esto es una enfermedad progresiva. Entonces muchos lo confunden con asma porque silba. Claro. La diferencia es obstrucción. Exacto, pero esto es progresivo. A diferencia del asma que hoy estás bien y mañana mal, y nuevamente al otro día estás perfecto, esto no. El EPOC va siempre subiendo estás y va siendo peor. Más o menos o mal, nunca estás perfecto, nunca estás al 100%. Y va progresando con los años. Ahora, si el EPOC es una enfermedad que genera tanta inflamación a la vía respiratoria, básicamente a las vías respiratorias, ¿no es cierto? Sí. Y es progresiva, ¿por qué hay, a pesar de que todos podemos vivir en el mismo entorno y expuestos a los mismos factores, por qué hay un grupo que sí hace la enfermedad y por qué hay un grupo que no hace? ¿Hay algunos factores predisponentes, genéticos, raciales? Efectivamente. ¿Enfermedades anteriores que generen esto? El tema genético es importante. También aquellos, por ejemplo, que ya tienen asma de por sí, que además fumaran, la posibilidad de hacer EPOC es mucho mayor. Y va a depender mucho también de la exposición, ¿no? Del tipo de exposición que tengamos. Te decía esto en casa.
en una casa donde uno tiene exposición a humo, el papá se va a trabajar, mientras que la señora se quedaba usualmente en la cocina y se quedaba con sus niños pequeños. Estos niños están expuestos desde pequeños, hacen infecciones respiratorias recurrentes. Y eso también genera un riesgo, ¿no? Y sí, neumonías, etcétera. Así es. Y después ya cuando están mayores, uno ya no recuerda esa exposición y sin embargo por muchos años estuvo ahí expuesto. ¿Qué síntomas da? ¿Cómo comienza una EPOC? ¿En qué persona? Usualmente lo vemos en mayores de 50 años. Ya. Y es bien raro ver en menores. La definición dice 40 hacia arriba. Ya, pero como en la mayoría de las enfermedades crónicas que no son infecciosas, para cuando estás haciendo el diagnóstico porque aparecieron los primeros síntomas, ya pasó algún tiempo previo. Correcto. En la diabetes pasa eso, en el Parkinson pasa eso. ¿Esto también puede pasar en el EPOC? Sí, sí, exactamente. Y empieza cuando un día de pronto tienen falta de aire, silbidos, y ellos dicen, tengo una bronquitis, doctor, que no me sana. No me sana, estoy mal, o viene otro y dice, doctor, desde que tuve el episodio la otra vez, ahora estoy me enfermo, y nuevamente vuelvo a enfermarme. Comienza a enfermarse recurrentemente, e incluso algunos me dicen, yo soy deportista, yo ya no fumo hace 20 años, yo fumé de joven, pero ahora ya no fumo. Sí, también podría pasar. Y sí, y entonces dicen, no sé por qué estoy enfermo, yo hago una vida sana. ¿Y qué es lo que ha sucedido? La EPOC, cuando uno ha fumado, por más que haya dejado de fumar, igual puede suceder. Así hayan sido 20, 30, 40 años atrás. Mira tú. Puede suceder. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta, le hacemos una espirometría, es con eso que se hace el diagnóstico. El haber sido asmático aumenta tu riesgo para tener EPOC, porque dentro de las causas, los pacientes asmáticos podrían tener un riesgo un poco aumentado, mayor. Sí. No es que exactamente asma lleve a ser EPOC. Claro, no hay una relación causa-efecto, pero sí podría generar. Pero ya con los factores de riesgo, sí, efectivamente. Y retrasar el diagnóstico porque podría la persona que estar teniendo un EPOC, siendo asmática, podría pensar que estos síntomas son más por su asma que por un EPOC. Correcto, correcto, sí, efectivamente. Entre los hombres y las mujeres, digamos, una diferencia epidemiológica entre géneros. Aquí en Perú, ¿quiénes hacen más EPOC o quiénes hacen peor evolución del EPOC? Es similar, pero aquí en Perú hay un detalle. Como te decía, cuando viene la señora es porque usualmente fue por un tema de cocina. Cuando viene el varón usualmente es un tema ocupacional. O fumó o trabajó en un ambiente con mucho humo. Bueno, las mujeres también fuman y empiezan a fumar creo que antes que los jóvenes, ¿no? Que los hombres, ahora ha cambiado un poco eso, pero recuerda que estamos nosotros viendo lo que pasó hace 50 años. Claro, eso es una retrospectiva. O sea, lo que vamos a ver de lo que ha cambiado en los últimos años lo veremos en las siguientes décadas. El diagnóstico de EPOC se hace por espirometría. Correcto. Son las pruebas famosas de función pulmonar en donde sientas al paciente y tiene que soplar por una cánula bastante intensamente y luego sale un gráfico y ustedes hacen la interpretación. La prueba de soplado. Ese es el gol estándar para el diagnóstico. Así es. ¿La radiografía de tórax podría ayudar a hacer el diagnóstico también? Me va a dar un pulmón un poco grande, pero cuando ya está bastante avanzada la enfermedad. No me ayuda tanto al inicio. Es un extra. Ya. ¿Las personas que tienen EPOC tienen más riesgo de hacer fibrosis pulmonar? Sí. Porque ¿Cáncer de pulmón, cáncer bronquial? También. ¿Por qué? Es lo de fondo, el humo. El humo al que se han expuesto puede producir no solo EPOC, sino cáncer, fibrosis, entre otros problemas. Por eso es el riesgo. No es que el EPOC por sí mismo produzca cáncer. Hay una cosa que yo quiero dejar como mensaje clave para el público esta mañana, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica como consecuencia pues del tabaquismo básicamente, porque hay que decirlo así con todas sus letras. En las zonas urbanas puede que tengamos mucha contaminación, pero si fumas en zona rural, en forma urbana, ya estás expuesto al principal factor de riesgo que es el humo, el tabaco. Correcto. Quiero que seas muy enfático, Alfredo, te pido por favor, y nos digas cómo vive una persona con EPOC. ¿Qué tan dura puede llegar a ser su vida? ¿Qué tan complicada, qué tan limitante es? Al inicio no mucho. Comienza a tener infecciones respiratorias recurrentes, le silba el pecho, comienza a tener un poco de falta de aire progresivamente. Sin embargo, a medida que van pasando los años, esto puede llegar a que el paciente incluso necesite usar oxígeno en forma permanente. Que no pueda ni peinarse. Así es, que no pueda subir las escaleras y ya no pueda jugar con sus nietos, no pueda cargar muchas cosas,
porque efectivamente la enfermedad va progresando. Ahora, en los últimos años con los nuevos tratamientos, las cosas han mejorado mucho. Ha mejorado, mucho. Ha cambiado mucho. El tema de mortalidad, el tema de calidad de vida, ha mejorado muchísimo. Lo cual no debería servir de tranquilidad para las personas que tienen factores de riesgo, porque los nuevos tratamientos, creo que todos sabemos, son cada vez más caros también. Así es. Y menos accesibles. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Tenemos una llamada de Trujillo. Es Luis que está en línea, quiere hacerte una pregunta. Luis, muy buenos días, bienvenido al programa. ¿Tienes alguna pregunta para el doctor Alfredo Pachas, por favor? ¿Cómo estás? Luis, baja el volumen de tu televisor, por favor. Por comunicarme. Luis, baja el volumen del televisor porque no estamos escuchándote muy bien. Ya, sí. Ok, entonces, gracias. Doctor, buenos días. Buenos días. Llamada, muy amable. Yo tengo bronquiectasia y según el diagnóstico que tengo, que me han dado es que ya el pulmón derecho ya no lo tengo funcionando. Ya. El porcentaje del pulmón izquierdo. Hace 6 años me operaron del derecho, me sacaron líquido. Ya. Y desde ahí me dijeron que he perdido el pulmón derecho. Ahora mi pregunta es, la única medicina que estoy utilizando es Cificaero y Ventolin. Ya. Entonces, yo quisiera saber si hay algunas vacunas. Ya me han puesto la vacuna, una se pone cada 5 años, no recuerdo. Neumococo. La de neumonía. Neumococo. Correcto. Y la influencia que nos toca todos los años. Sí, no sé si tendría otra vacuna que poner. ¿Qué edad tienes, Luis? ¿Qué edad tienes, Luis? Sí, dígame. ¿Qué edad tienes? 71 años, doctor. 61 años. ¿Dependes de oxígeno? 71. ¿Dependes de oxígeno? ¿Vives con oxígeno o no lo necesitas? No. Hasta, Dios gracias, hasta el momento no utilizo oxígeno. Incluso voy a la sierra, voy manejando la sierra, Cajamarca, Cachote, esas alturas. No me chocan. Lo más normal, como si no tuviera nada. Ok. Bueno, que Dios me ha bendecido, ¿no? Sí. Puedo ir a viajar. Qué bueno. Voy manejando y no me pasa nada, Dios gracias. Qué bueno, Luis, qué bueno por ti. Gracias por llamar, tu pregunta es sumamente válida. Aunque aparentemente no tiene EPOC, ¿no? Pero tiene una enfermedad que afecta la estructura, la anatomía de la arquitectura de los bronquios, que es la bronquiectasia, ¿no? La bronquiectasia y respira solamente por un pedazo del pulmón izquierdo, ¿no? Sí. Por el derecho. Es muy común la bronquiectasia en Perú, sobre todo como cicatriz o secuela de la tuberculosis. Así es. Entonces lo que él nos contaba es tiene solamente un pulmón, probablemente es el caso inicial, y bueno, está muy bien que se esté vacunando. Y me parece estupenda su pregunta, ¿qué vacunas necesito? Pues, ¿no? Porque en el EPOC sobre todo también. Exactamente, a eso iba. En EPOC la prevención es la misma. Tienes que vacunarte contra neumococo. Esta vacuna de neumococo cambió, ahora hay una nueva, hay 2 en el mercado actualmente. ¿Y qué se ponen de esta forma? Primero pones la de 13 cepas. Así es, la 13 valente. Y luego, un año después, 12 meses después, debes colocar la de 23 cepas. ¿Qué es lo que tiene Luis? Cuando ya te has colocado la de 23 cepas, debes esperar un año para colocar la de 13 cepas. Correcto. Con eso, hasta el día de hoy, porque esto va cambiando con los años, hasta el día de hoy se supone que él está vacunado para toda la vida. Así es. Una vez que cumpla la de las 13 cepas. De repente a Luis no le han puesto la 13 valente, la vacuna de neumococo conjugada 13 valente. Correcto, es la que falta. Sería bueno que consulte con su médico, porque tiene la Neumo 23, hay que decir el nombre porque es la única que hay. Ahora ya no está, ha cambiado de nombre ahora. Ahora ha cambiado de nombre, pero bueno, la de neumococo, la de 23, la polisacárida, de repente no tiene la de 13. Luis, sería bueno que puntualices y converses eso con tu médico, e influenza todos los años, ¿no? Influenza siempre, y esto también es un error frecuente, es en el mes de marzo, abril, cuando llega a Perú. Cuando llega a Perú. Sí, porque es antes del invierno cuando me la debo poner. Colocarla después del invierno, si bien es cierto tiene protección, pero ya no es lo mejor. ¿Cómo no? Alfredo, finalmente, ¿en qué ha mejorado el tratamiento? Tenemos tratamientos que se dan ya una vez al día, con muchos mejores dispositivos. Antes eran más complicados, ahora cada vez es mejor, y sobre todo van a disminuir la cantidad de exacerbaciones, o sea, la cantidad de veces que el paciente va a la emergencia.
de las veces que va a hospitalizarse también. Y la dependencia de oxígeno en el mediano o largo plazo es cada vez mayor también. El tiempo, digamos que el paciente... prolonga más la necesidad de oxígeno. El paciente está cada vez, digámoslo así, más estable. El tiempo. Más tiempo. Correcto. O sea, puede no necesitarlo en mucho tiempo con el nuevo tratamiento. Sí, correcto. La mejor prevención es tener un ambiente sano, libre de humo, sobre todo de tabaco, ¿no? Por supuesto, eso es lo mejor. Sí. Evitar polvos, humos, olores fuertes. Y estas personas con EPOC deben evitar personas resfriadas, sí, que son las que más le van a dar los niños pequeños. Niños no vacunados, lejos de... Sí, yo siempre le digo, si el nieto se resfrió, sí, evítalo por esta semana. Sí. Bueno, Alfredo, ha sido un enorme gusto, un enorme placer. Gracias por haberme acompañado esta mañana. Gracias por la invitación. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Ha sido el doctor Alfredo Pachas, médico neumólogo, hablando sobre EPOC. En los siguientes minutos vamos a hablar con otro neumólogo también de nombre Alfredo, esta es la mañana en los Alfredos, sobre tratamientos para dejar de fumar. Ya volvemos.